Bueno, continuando con la parte del análisis estructural, vamos a hacer una aplicación en un proyecto de edificio multifamiliar de 4 niveles. He resumido en esta primera parte características propias de la arquitectura de esta planta, que es una planta típica. Tiene aproximadamente un área techada de 60 metros cuadrados. El acceso a cada planta es por una escalera que pues es independiente de la estructura, ¿no? Se ha independizado. Ya no ha sido necesario poner detalles como ellos. Quiero aclarar en sí que esta es una arquitectura tomada ya de un análisis planteado y hecho en un curso de albañilería, solo que en ese entonces se ha hecho el análisis con un software, un programa. La idea es que apliquemos el análisis manual apoyados de una hoja de cálculo y que al final hagamos algunas comparaciones, saquemos algunas conclusiones, porque los resultados que obtengamos incluso los vamos a usar para el diseño. Y a partir de eso podemos ya establecer ciertas diferencias, ¿no? Conclusiones sobre ello. A ver, como lo indica la norma, el F'M de la albañilería es de 65 kilos sobre centímetros cuadrados. Son 4 pisos de un proyecto en la ciudad de Chiclayo y su uso va a ser exclusivamente viviendas. Se ha considerado altura de los alféizares en las ventanas de 1,20. La longitud total se ha obtenido ya de estos alféizares que están debajo de estas ventanas de aproximadamente 3 metros. La longitud de los vanos de las puertas son de 4 metros. La altura en todos los niveles se ha considerado 2,60. Aunque bueno, aquí sí quizás un poco vamos a diferenciarnos un poco del proyecto, pero la idea es que lo bueno de tener una hoja de cálculo es que pudiéramos modificar incluso esta celda. La idea es, entonces, no modifiquemos la altura o no la tomemos o no la registremos en la hoja de cálculo más adelante de una forma manual. Tomemos siempre esta celda para poder luego, con cambiar solo la altura, modificar todos los resultados. Digo esto porque la planta de arquitectura, ¿no?, que se está considerando aquí fue analizada con el ETAPS, considerando de que está en Lima, ¿no?, donde el suelo es distinto, donde la altura entre piso incluso es distinta, ¿no? En Lima se consideran alturas de 2,40 normal para una vivienda, pero en el norte por el exceso de calor incluso se llega hasta 2,80 para evitar, digamos, un tema arquitectónico, ¿sí? ¿Qué más podemos comentar en sí de esta? ¿Por qué he registrado la longitud de los alféizares? Para poder hacer un metrado quizás un poco más completo sobre muros no portantes, que serían esos alféizares, ¿no? Igual el parapeto que va en la azotea, también su metrado representaría una carga adicional sobre la estructura que termina siendo transmitida a los muros portantes. Y en cuanto a los vanos, es porque cuando metemos las vigas soleras, estas vigas soleras van a pasar los vanos, cosa que no hacen los muros, entonces la longitud del muro no termina siendo igual a la longitud de la viga solera que le va a transmitir las cargas de gravedad de dicho muro. Ya, un poco por ello, ¿no? Ya he hecho un registro de esos datos que los vamos a necesitar y es suficiente mostrar esta planta para no tener que mostrar más planos. Ya no es necesario, sobre la arquitectura. Muy bien, en cuanto a la estructuración, aquí podemos ver pues que efectivamente hay buena cantidad de muros en este eje, que le vamos a llamar el eje y el eje más corto, el eje X, es básicamente una representativa arquitectura para viviendas. Siempre hay un eje más, el eje más corto termina teniendo pocos muros, está lleno de vanos, está lleno de puertas, ventanas, ¿no? Y el eje más largo
y más aún si es que está entre lotes vecinos, son muros perimetrales que van a aportar y contribuir mucho en la rigidez de la estructura en dicho eje. Entonces, eso hace al eje más corto menos denso en cuanto a muros. Y eso es lo que hay que verificar finalmente, ¿no? Entonces, el sentido del aligerado se ha tomado en la dirección a lo largo de X para que se apoyen los muros que están en la dirección de Y. Todo el sentido del aligerado va a ser ese, ¿no? Sí, efectivamente, para fines académicos, en este caso, ya, y no llenar de muros de concreto en sí el diseño, estos muros pequeños que están justamente aquí, entre ventanas, estos muros pequeños los vamos a hacer de 1,20 m, ¿ya? Por ejemplo, este es 1,15 m, esto es más probable que sea pues de 80, 90, no es entonces, digamos, un muro que podría considerarse portante. Entonces, para nuestro análisis los vamos a considerar este de acá, de 1,20 m, estos dos también, y de esa forma, digamos que en ambas direcciones podemos lograr una albañilería diseñable. Pero lo otro, si es que en una situación real, se plantearía posiblemente un sistema mixto en donde el sistema porticado terminaría mejor rigidizando este sentido, el sentido más corto. O llenar esos muros de muros de concreto. Cuidando bien, eso es cierto, del centro de rigidez, que no se aleje mucho del centro de masa, para evitar las cortantes torsionales, ¿no? Pueden a veces ser importantes, y si es que eso fuera así, uno tiene que cambiar la estructuración, ¿correcto? O simplemente cambiar el sistema en el eje en donde se generen dichas excentricidades importantes. Muy bien. Todas las vigas las vamos a hacer de 30 centímetros de altura y van a tener el ancho del muro. Bueno, en este caso las vigas de soga van a ser de 15 de ancho, y las vigas y los muros de las vigas soleras sobre muros de cabezas tendrán 25 de ancho. En cuanto al predimensionado, hemos tomado el tramo de mayor luz, que es pues, ¿no? Aquí podemos ver incluso, me parece, sí, una mejor vista. Como la mayor luz es el apoyo entre este muro y el de aquí, entonces, pues eso es aproximadamente metro 10, 10, 2, 3, 3, 420, ¿no? 420 que hay que reducirle porque es luz libre lo que hay que considerar. Se le reduce el ancho de los muros, 420 menos 30, 390. Y es por eso que aquí se coloca justamente esos 390. Nos sale 0.21. Vamos, mejor aquí. Sería 0.21 metros, o sea, una losa de 21 centímetros. Entonces es suficiente con 20 centímetros para toda el área techada, ¿sí? No, un centímetro no termina siendo, digamos, una diferencia importante. Finalmente, al final se puede hacer en el diseño una evaluación de las deflexiones para que cumplan las condiciones que establece la norma S060 respecto a la deflexión. Este cuadro se usa como una sugerencia que, de cumplirse, lo que hace o asegura es que se omite el paso de evaluar las deflexiones, ¿no? Porque estas relaciones ya aseguran que se cumplan justamente las deflexiones mínimas, ¿sí? Muy bien, entonces hemos ya definido la losa, que es muy importante porque termina representando el diafragma rígido.
Aunque aquí no hemos visto, digamos, situaciones particulares, cuando a veces la escalera termina conectándose o estando en el interior de la estructura, ahí hay algunas aberturas que pues pueden generar una concentración de esfuerzos justamente en las esquinas de esas aberturas por la reducción del área techada. Eso pudiera compensarse con, al menos en ese paño donde se encuentra la escalera, colocar una losa maciza. Aunque aquí estamos eligiendo un solo sentido para el aligerado, no necesariamente tiene que ser así. ¿Ok? Entonces, hemos establecido un sentido corto porque los muros más largos están en la dirección de Y, ¿no? Entonces, en la dirección de X tenemos muros no solamente cortos, sino interrumpidos por las ventanas, ¿no? Entonces, mejor es que no se distribuya la carga de gravedad y cuando el sismo venga en esta dirección, o sea, en la dirección de X, los muros en dicha dirección exclusivamente trabajen a soportar dichas cargas laterales, ¿no? Eso tampoco no significa que sea lo más efectivo, ¿no? Hemos visto que cuando el muro también tiene una carga de gravedad, dicha carga de gravedad le genera fortalece su resistencia al cortante, ¿ya? Obviamente, dicha carga sobre el muro termina siendo controlada también por la norma, porque un exceso de esa carga de gravedad puede también mermar la ductilidad, no lo deja de tener un buen comportamiento o un buen desenvolvimiento, ¿no? Junto con los elementos confinados. Y precisamente es esta partecita de la fórmula del esfuerzo admisible la que controla dicha carga. Es, o sea, es correcto que efectivamente un muro cargado con fuerzas, bueno, con cargas de gravedad termine teniendo una mejora en cuanto a la resistencia al cortante, ¿no? Pero un exceso haría mermar su ductilidad. Entonces, y eso es controlado precisamente por este límite, ¿no? El 15% del F'M. Muy bien, entonces ya hemos, digamos, establecido una estructuración así muy rápida, simple, sencilla. No hay tampoco mayor ciencia en esto, ¿sí? Vamos a establecer el espesor efectivo, que es justamente la altura del muro, o sea, no incluye viga solera o no incluye sobrecimiento, porque en el primer piso a veces el sobrecimiento se levanta encima del nivel de piso terminado 10 centímetros, ¿no? Para proteger al muro de la humedad. Aquí es muro limpio de albañilería. $2.60 se ha considerado justamente como altura de muro y eso al dividirlo entre 20 se reduce da 0.13. Entonces un muro de soga tranquilamente es suficiente para empezar a evaluar, ¿no? Entonces hacemos muro de soga, todos los muros en la dirección de Y. Y en la dirección de X hacemos los muros de cabeza por las pocas longitudes que tenemos. Aquí hay una cuestión también particular. Este muro no logra el metro 20, apenas metro 10. Y lo vamos a incluir también para que pueda mejorar la densidad, pero como un muro de concreto. Entonces, para ello, vamos a tener que establecer una relación modular
Y la relación modular es justamente el módulo de elasticidad del concreto entre el módulo de elasticidad de la albañilería. El módulo de elasticidad del concreto es 15.000 raíz de F'C. En este caso, vamos a considerar un F'C de 210 para ese muro, aunque pudiera incluso ser de 175, y la de la albañilería, el módulo de elasticidad es 500 por el F'M, ¿no? 500 por 65 sería. Entonces, 15.000 raíz de 210 y 500 por 65 los dividimos y nos sale una relación modular de 6.69. Entonces, la longitud de este muro es 1.15, ¿ya? 1.10. Sí, 1.15, es más los 15 1 metro más los 15 del muro, ¿no? 1.15. El espesor sería 0.15, entonces tenemos una área de concreto de 0.17. Multiplicamos la longitud por el espesor. Ok, de 0.17. Pero esa es área de concreto. Para poder hacer la evaluación de la densidad, necesitamos todo el área de muros. Entonces hay que convertir esta área de concreto en área de muro o área de albañilería. Y para eso justamente vamos a usar la relación modular. Multiplicamos 0.17 por la relación modular y obtenemos ahora 1.15 que representaría el área de albañilería transformada de este muro con área de concreto. Adicionalmente, he dicho lo siguiente. Bueno, si tengo que ahora que esto, que es mi área de albañilería transformada, lo divido entre el espesor del muro 0.3, entonces tenemos una longitud equivalente o longitud transformada, ¿no? Esto es para colocarlo justamente aquí y decir, pues, tengo aquí un muro de 8.87, como si fuera albañilería, pero ya sabemos que es un área transformada, con un espesor de 0.3. ¿Ya? Es una equivalencia, básicamente. Bueno, ordenamos los muros, las longitudes, las obtenemos del croquis, tanto en X como en y encontramos justamente estas áreas de muro, ¿ya? Entonces, en X tenemos 4.59 metros cuadrados de muro. En Y tenemos 4.49, ¿no? ¿Qué incrementó tanto? Increíble. Sí, pues, efectivamente, metros cuadrados. Esto es la contribución del muro de concreto, ¿no? Por eso el muro de concreto, o colocar un muro de concreto, pudiera salvar la escasa densidad que hay en ese eje más corto. Si es que eso no pudiera suceder en sus proyectos, que cada uno de ustedes, cada grupo está efectuando, ya pues recién ahí tendrían que plantear un sistema de aporticado. Yo sugeriría en todo caso siempre procurar mantener el sistema de albañilería en ambos ejes, ¿no? Un sistema aporticado requiere mucha supervisión, hay muchos detalles que tener que asegurar en la construcción, y a veces estas viviendas terminan siendo ejecutadas pues por un técnico, ¿no? Un maestro de obra, con o sin capacitación incluso. Por lo general a veces en las viviendas no está presente un ingeniero, y entonces las garantías de que ese sistema aporticado se haga como debe ser, pues quizás no sean las mejores, ¿ok? Y terminaría quizás en su gran justamente flexibilidad que tiene el pórtico, ya es muy flexible, terminar afectando a los muros de albañilería, porque los muros de albañilería se conectarían a las columnas de estos pórticos, y al conectarse y tener quizás un pórtico muy flexible, terminaría perjudicando posiblemente a la albañilería, ¿no? En este caso, los muros portantes. ¿Ok? Entonces, en la medida en la que sea posible, siempre es bueno asegurar justamente ello. Y aunque no haya una buena densidad en ese eje, podemos justamente aplicar como opción la inclusión de algunos muros de concreto, como en este caso, ¿no? Unas placas de concreto.
¿Sí? Muy bien. A partir de esta información, vamos a ver, vamos a confirmar que todo esté bien. 0.13. Sí, creo que todo está bien. Vamos a ir por acá. Longitud acá. Uy, uy, uy. Aquí. Todo bien. Acá. ¿Cómo es? Todo bien aquí. Muy bien. ¿Sí? Es correcto entonces. La verificación de la densidad de muros en sí cumple con lo que establece la norma E070, en donde se tiene que relacionar la relación que hay entre el área de muro en dicho eje, porque vamos a evaluar, va a ser una verificación por dirección. El área de muro entre el área en planta. Un comentario sobre el área en planta, ¿ya? El área en planta vamos a insertar. Un área en planta puede ser justamente algo así, ¿no? Algo así, ¿ok? No sé, aquí pon que sea 10 metros, el ancho 8 metros. Aquí, bueno, que hay una reducción incluso aquí de 1 puntos, de 2 metros. Entonces todo esto queda de 8 metros. ¿Ya? Cuando viene un evento sísmico en la dirección de X, vamos a empezar por X. Lo que el sismo viene y afecta, el sismo no discrimina en sí las entradas, ¿no? Esta esquina entrante, por ejemplo, ¿no? El sismo, voy a mejor agrupar esto. El sismo lo que hace es mueve los 8 metros. ¿Ok? Mueve los 8 metros. Desde que hay un diafragma rígido se mueven los 8 metros en realidad. Igual forma, si es que el sismo viene en la otra dirección. Aquí lo que termina desplazándose son los 10 metros. Entonces, si hablamos de área en planta, es justamente 8 por 10 para este ejemplo, ¿no? Para este ejemplo. 8 por 10. Entonces, el área en planta sería 8 por 10. Esto de aquí, voy a empezar que es ejemplo, ¿no? Que es del proyecto. ¿Sí? Muy bien. Aquí ponemos los 60 metros, el área de muros en X, da esta relación, y en base a la norma
establecemos justamente esos factores. Un suelo semirrígido hemos considerado en S2, 1.05, hemos hecho la multiplicación, ¿no? Z por U por S por N, sale esto, entre 56 sale esta relación. Termina siendo menor, entonces sí cumple la densidad de muros en ambas direcciones. Hasta ahí, ok, perfecto. Este es un requisito importante. Si no cumple, tenemos que hacerlo cumplir. Si no puede, hay que cambiar de sistema en el eje en el que no cumple, ¿no? No podemos obviar esto. Por eso es que como lo relacionan con esta división de áreas, se relaciona con una fórmula que multiplica factores de aceleración. Z es aceleración. Es el 45% de la aceleración de la gravedad. El suelo también es aceleración. ¿Ya? U ya es digamos, una categorización de la edificación. ¿Ok? Pero son factores sísmicos. Por lo tanto, en sí, es la razón por la cual estaría en planta el criterio para poder calcularles ese. No considerar justamente alguna abertura o esquinas entrantes. Terminando esta verificación, vamos ahora a verificar si efectivamente la carga de gravedad que estos muros de albañilería que estamos eligiendo y etiquetando como muros portantes, soportan la carga o soportan el esfuerzo actuante suficiente, sin que este esfuerzo actuante lo aplaste al muro, pandee el muro o merme la ductilidad del muro. Y ahí está justamente esta fórmula de esfuerzo admisible que asegura dichas condiciones. O sea, si queremos que un muro portante sea dúctil, no te excedas en cuanto al esfuerzo actuante del 15% del F'. Esto ya se ha conseguido a través de ensayos de laboratorio. Si quieres tener un muro, porque a veces también hay un efecto en la construcción, no se respeta el aplomo o este no es perfecto en cuanto a la construcción del muro, entonces, como no hay un buen aplomo, se puede generar un efecto de excentricidades en cuanto a la transmisión de la carga de gravedad a lo largo del muro y este pandeo se amplifica por la excentricidad debido a un mal aplomo en la construcción del muro de albañilería. Muy bien, entonces se ha resumido aquí las cargas unitarias necesarias, ¿ya? Tenemos la albañilería sólida, en este caso 1800, hay algunas, el REX me parece que es un poquito más pesado, es 1900. Tenemos aquí la albañilería hueca, que incluye los acabados, ¿no? Termina el acabado del terrajeo. Termina también representando toda una carga que está adherida en este caso a la albañilería. Los números de piso son 4, el aligerado de 20 es 300 kilos, acabado 100, concretos 2400, altura de muro 260, peralte de vigas es 0.30. Y la sobrecarga en los 3 primeros niveles es de 200, que se extrae de la norma E020, la norma de cargas. La sobrecarga del techo es 100. Aquí obviamente es 100 siempre y cuando el techo sea horizontal, o al menos no supere, me parece, una pendiente de 3 grados. Bueno, sería bueno asegurarnos de ese dato. Y mientras sea horizontal o no supere dicha pendiente, se puede seguir manteniendo con 100 grados. Lo otro también es que si es que de repente el techo es usado para un salón de usos múltiples, una sala de reunión, ya no deben de considerar 100 kilos. Una tipo parrilla, ¿no? En la azotea,
no deben considerar 3 kilos, no deben considerar 3 kilos si es que tiene un uso tipo de almacén, o sea, todos esos detallitos tienen que siempre considerarlos y por lo general están establecidos en el plano de arquitectura, ¿no? Si no tienen información, lo pueden asumir con 100 kilos y se acabó. Muy bien, lo que viene a continuación ya es determinar la carga muerta. Y mucho depende ahí del área tributaria que tiene el muro, que está incluso eh, aquí achurada. Estos muros están achurados, sus áreas tributarias. Pero adicionalmente, los muros en la dirección de X que no soportan carga de gravedad, porque el aligerado no está en la dirección en la que le transmite a los muros en la dirección de X carga de gravedad. No obstante, hay que considerar también un ancho tributario que es 4 veces el espesor de la losa. 4 por 0.20 es 0.80 metros por su longitud del muro, incluyendo vanos, es lo que debería considerarse como el área tributaria. Esto es porque los muros o el techo que se conecta a dichos muros, pues es un solo vaciado con las vigas soleras también. Entonces, de alguna otra forma, cuando la carga de gravedad está siendo transmitida, ¿no?, a los muros en la dirección de Y, hay un efecto pequeño, pero sí lo hay, ¿no?, en cuanto se genera una deformada que arranca desde los muros que están en X. Y es por eso que tienen de alguna u otra forma como que toman parte de la carga en esos 80 centímetros de ancho tributario. Entonces, en la tabla se ha tomado esos datos por los espesores correspondientes, ¿no? Peso propio, que es la longitud del muro por el espesor del muro, por 2.60 y por 1800, ¿no? Ah, y por cuatro veces, porque el muro se estaría repitiendo a 4 veces, claro, ¿no? Desde el primer nivel y toma la carga de todo el muro hasta el último nivel. Muy bien. El aligerado es los 300 por el área tributaria, los acabados son los 100 por el área tributaria, el parapeto, si solamente es en el perímetro, no, aquí no se multiplica por 400, obviamente, perdón, por 4 niveles, está solamente en el techo y en el perímetro. Entonces vemos que los muros que tienen, digamos, que soportar el peso del parapeto es el muro 1X, el muro 9 y 10 y el muro 4, 5 y 6. 4, 5 y 6. En Y sería el muro Y1, Y2, Y3, Y4, Y6 y Y9, ¿no? Entonces, sobre eso solamente cargamos el parapeto, ¿ya? Y el parapeto es de 1 metro y este parapeto sí se multiplica por la albañilería hueca. La longitud del muro, que es en sí la longitud del muro, por la albañilería hueca, la altura de 1 metro y el espesor. En este caso vamos a hacer una corrección. Ya no tendría que ser de cabeza, en este caso el parapeto. Vamos a corregir. Este es 0.15. Aquí igual. 0.15. Aquí igual. 0.15 porque ya estamos considerando con todo y su terrajeo, su acabado. Finalmente el peso de 1400 incluye eso.
Acá. Muy bien. Las vigas son de 30 de altura, se van a repetir por 4 niveles. En cada nivel, básicamente, se van a repetir las mismas vigas, soleras para estos muros, pero sí hay que considerar, ¿no?, sí, el peso de 2.400. 2.400, sí, su peso. Muy bien. Y así encontramos la carga muerta. Más menos kilos por ahí que no hayamos considerado, ¿no? Algunas longitudes que no se hayan considerado. No va a afectarte, no va a terminar afectando incluso el resultado, ¿ya? En sí, podemos decir que esos resultados, si son válidos, salvo que se haya escapado por ahí algunos metros o centímetros, ¿no?, que debe tomarse en cuenta. Muy bien. La carga viva viene a ser la multiplicación del área tributaria de cada muro por 200, y esto es por 3, porque en 3 niveles nada más se cumple eso. En la parte ya del techo es la misma área tributaria por 100, y eso por todos los muros. Finalmente, el peso total sería la suma de ambos. ¿Por qué 3 metros? ¿Por qué 3 niveles, ingeniero? La carga viva está aquí, 1, está en el techo del segundo piso, 2, y está en el techo del tercer piso, 3. Aquí es el último techo y son 100 kilos acá, ¿no? Entonces el esfuerzo actuante es dividir la carga entre el área. Como el área la tengo aquí en metros cuadrados, lo he dividido por 10 a la cuarta para convertirlo a centímetros cuadrados y tener un esfuerzo en kilogramos sobre centímetros cuadrados. Estos son los valores de los esfuerzos actuantes, hay que compararlo con los admisibles. El admisible en la primera fórmula es 0.2, sería más 0.2 por F'M, que es 65, por, abro pues paréntesis, 1 menos por la altura del muro, que es 2.6, entre, primero era creo de cabeza, entre 35 por 0.23, cierro paréntesis del denominador, cierro paréntesis, ya sí, cierro paréntesis de los paréntesis que están aquí, porque todo eso se eleva al cuadrado, lo elevo al cuadrado, y cierro paréntesis final, ¿no? Igual, 11.64. Eso se cumple en los muros que tienen 0.23, pero en los muros que tienen 0.13, lo único que cambia aquí es, en vez de 0.23, 0.13, y ya sale 8.76, ¿no? Está aquí en la parte inferior. El otro esfuerzo, o el otro límite, es el 15% del F'M, que es 0.15 más 0.15 por 65. Eso da 9.75. Con esos dos valores, para compararlo con el que obtuvimos aquí en el esfuerzo actuante, ¿no?, esto de aquí, tenemos que tomar el menor de estos dos, pues, ¿no? Y la idea es que este valor sea menor que este y cumple. Perfecto, quede entonces. Ahora hay que calcular el peso el peso sísmico. El peso sísmico es distinto al peso por cargas de gravedad, ¿no? El peso sísmico en sí es considerando, voy a retirar esto de aquí,
la mitad de la altura de entrepiso más la mitad de la altura del entrepiso siguiente. Que aquí, por ejemplo, es... Voy a retirar esto de aquí. ¿Ya? Y bueno, esto lo voy a explicar ya en la siguiente fórmula, la siguiente grabación.